Ok, entonces tenemos la función f de t en tres situaciones en donde el dominio sea los reales no negativos, los reales no positivos y todos los reales. Y hay que ver quién es el integrador en cada caso. Bien. Entonces, está claro que en este caso la integradora es un medio de x cuadrado, ¿verdad? ¿Sale? F de x. No, es que queda muy chiquito. Bueno. En el segundo caso, se acordarán por la definición que di ayer, que cuando estamos integrando al revés para conservar la orientación, vamos a invertir el signo. Entonces, ¿quién es la integradora en el caso 2? Pues es menos esta, y entonces queda f de x igual a menos la integral de x a 0 de la identidad, es un medio de x cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Y en el tercer caso, de acuerdo a la definición que les di ayer, la integradora depende de un punto base que elijamos. Aquí vamos a elegir elegimos el punto base para la integradora como x era igual a 0. Y entonces la integradora desde 0 hasta x de la identidad, ¿qué me queda? Entonces simplemente juntar las dos anteriores, es la misma función, nos queda un medio de x cuadrada. Tanto para los reales positivos como los negativos. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Sale? ¿Dudas? En ese caso, a la hora que dibujamos esta función aquí, si este fuera, digamos, 1, entonces en 1, la primitiva, bueno, esta integradora que es una primitiva vale un medio, y entonces nos queda esta parábola. Es la integradora con punto base en 0. ¿Están de acuerdo? Esta es la f sub 0 de x. ¿Va? Ahora, si el punto base lo elegimos en 1, entonces, ¿quién es la integradora cuando el punto de la identidad en todos los reales? Cuando el punto base es 1. Entonces nos queda la integral de 1x de la identidad. ¿Sale? Como la función es continua, por el corolario del primer teorema fundamental o por el segundo teorema fundamental del cálculo, solo necesito evaluar una de las primitivas en x y lo resto lo que vale la primitiva en 1. Ya sabemos que una primitiva de la identidad es un medio de x cuadrada, bueno, un medio de t cuadrada, lo voy a poner así. Es un medio de t cuadrada, aquí es por segundo teorema fundamental del cálculo, evaluada, esta integral es
lo que cambia la primitiva en los extremos del intervalo que va de 1 a x. ¿Están de acuerdo? Y esto es igual, al evaluarlo en x nos queda 1/2 de x cuadrada menos esto evaluado en 1 que nos da 1/2. De las 9 de la noche. ¿Perdón? ¿Sale? Chequen que efectivamente esta función en 1 vale 0. ¿Sale? Entonces, es simplemente la misma función, la f sub 1 es la misma f0 trasladada. En este caso hay que bajarla una unidad. ¿Ok? Y entonces nos queda, a ver si se alcanza a ver. Algo así, ¿no? En azul es la f sub 1. Medio se ve. Es que es el brillo de acá. Bueno, ahorita en la foto se va a ver mejor. ¿Sale? Y si elegimos como punto base un punto cualquiera, ¿quién me queda? La integradora. ¿Quién es la integradora de la identidad en todos los reles? Pues nuevamente, por el segundo teorema fundamental del cálculo, es la primitiva. Lo que cambia la primitiva en el intervalo que va de x0 a x. Y esto queda 1/2 de x cuadrada menos 1/2 de x0 al cuadrado. ¿Cómo ven? Entonces, fíjense que dependiendo del punto base, la integradora nos queda. A ver, pregunta. Al cambiar el punto base, la integradora nos da cualquiera de las primitivas. ¿Cómo otra vez? Si cambiamos el punto base, obtenemos todas las primitivas de la identidad. Porque esto es una primitiva de la identidad, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, Manuel? Ajá. Aquí x0 es una constante, ¿no? Es un real, sí. Ok, ok. Pues yo creo que sí. O sea, sí obtienes siempre una primitiva. Porque si deriva por el primer teorema fundamental, como aquí la función es continua, pues la función que obtienes es primitiva del integrando. ¿Sale? Cuando cambias el punto base, es 1/2 de x cuadrada y la constante que obtienes aquí va cambiando, ¿lo ves? Sí.
Pero fíjate que no obtienes todas las primitivas. de la Solo las identidad. negativas, ¿no? Solo las que trasladan hacia abajo la parábola. ¿Por qué? Porque claro, por ser integradora, siempre se tiene que anular en un punto. Si tú subes la parábola, ya no se anula en ningún punto y no puede ser integradora, ¿verdad? ¿Lo ven? Vale. Sí, ya vi. Entonces, observación. F sub x0 es primitiva de la identidad. ¿Sale? Lo voy a tener que anotar en otra hoja. Entonces aquí le voy a poner sigue. Al cambiar el punto base, x0, que es un valor real, obtenemos distintas primitivas de la identidad, ¿sale? Pero no todas. Porque f de x0 en x0 siempre vale 0. ¿Sale? Y un medio de x cuadrada más una constante con una constante positiva no se anula en los reales. ¿Sale? Aunque un medio de x cuadrada más c es primitiva de la identidad. ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Entonces para que siempre sea 0, es porque ahí sí se baja y se sube bueno, solo se baja la parábola. Sí, o sea, si tú tomas distintos puntos base, lo que vas a obtener es, como integradora, es un medio de x cuadrada bajada. ¿Y qué tanto la bajas? Pues un medio de ese punto base al cuadrado, ¿verdad? Ok. Ok. Un ejemplito más de esto. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿A qué se refiere con que con c mayor a 0 no se anula en los reales? Pues esta función, cuando la c es positiva, no vale 0 nunca, ¿no? En los reales. O sea que no toca el 0. Anularse, que algo se anule es que valga 0, ¿no? Ok, va. O sea, no se anula, quiere decir que esto es que no tiene raíces, ¿verdad? En los reales, ¿sale? Ok, gracias, profe. Sale. Ahora, ¿qué pasa si f de t es t cuadrada? ¿Quién es la integradora con punto base en 0 en todos los reales? ¿Quién va a ser?
Pues la parábola, ¿no? Un medio de x cuadrada. Más cero. ¿Cómo? Un medio de x cuadrada más 0. No. Ah, no, porque este cuadrado, ¿verdad? Ujú. ¿Qué función queda? Ah, pues sería t cúbica sobre 3. Ajá, ¿Y la constante 0? sí. Pero no t cúbica, ¿no? X cúbica. ¿Sí? Y f en x0 de x es la integral desde x0 hasta x de t cuadrada de t. ¿Y qué te queda? Un tercio de t cúbica evaluada de x0 a x. ¿Y qué te queda? Un tercio de x cúbica menos un tercio de x0 al cubo. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ujú. Fíjense que ahora, cuando van tomando distintos valores de x0, las integradoras sí les dan todas las primitivas de la t cuadrada. De la función. Sí, bueno, se entiende, ¿verdad? Ahora sí obtienen todas. El conjunto de las integradoras en este ejemplo, cuando la x0 varía en los reales, coincide, lo voy a poner, coincide con el conjunto de primitivas de f, a diferencia del caso anterior, donde obtienes primitivas, pero no todas. ¿Está claro? Sí. Bien. Bueno. Ahora. ¿Qué pasa con la función? Siguiente ejemplo. Si f de t es igual a 1 entre t cuadrada, ¿qué pasa con la integradora que va desde 1? Pero aquí la t va a estar en el intervalo 1 infinito. ¿De acuerdo? Entonces usamos nuestra primera definición y entonces esta es la integral desde 1 hasta x de la 1 entre t cuadrada de t. ¿Y esto qué es igual? Pues por el segundo teorema fundamental del cálculo es la primitiva de 1 entre t cuadrada, que es la primitiva de t a la menos 2, que es menos un tercio por t a la menos 1, ¿no? No. Menos t a la menos 1. ¿Están de acuerdo? Menos t a la menos 1 evaluada de 1 a x. ¿Están de acuerdo? Así. Sí, por el segundo teorema fundamental del cálculo. Otra vez. ¿Sale? Evaluamos y ¿qué nos queda? Menos 1 entre x menos, nos queda más, 1 entre 1, o sea, 1 más 1. ¿Sale? Entonces, ¿cómo queda la integradora? Entonces, mientras que la función es la 1 entre t cuadrada, que en 1 vale 1 y en 2 vale 1/4, como por aquí así, aquí la curva se va pegando hacia el eje rápidamente, ya ni me quedó, bueno, aquí baja rápidamente, ¿no?
Bueno, ya, esta es la f. ¿Quién es la integradora en este dibujo? La gráfica. Sí. Pues es similar. Es como la 1 sobre X, pero al revés. Entonces, menos 1 entre X, la voy a dibujar aquí abajo. En 1 vale menos 1. En 2 vale menos 2. Y entonces, aquí viene, digamos, menos 1 entre X. Y luego la tengo que subir a una unidad, ¿verdad? Entonces, la gráfica de esta tiene una asíntota. ¿En dónde? En la constante 1, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Y queda, en algún lugar se va a cruzar esta con la F. Pero ahorita el chiste es que aquí queda algo así. Y aquí viene la integradora. ¿Sale? Ahora, será que si ustedes se fijan, a ver, pregunta, F tiene área bajo la curva. ¿Qué opinan? Tomen en cuenta que, observación, el dominio de F no es acotado. Pero con el ejemplo que vimos el otro día con la integradora, puede ocurrir que el dominio sea no acotado y que el área bajo la curva sea finito, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque en el ejemplo del otro día, la complicada, la F minúscula era 0 a partir de cierto punto. Entonces, pues ya el área que tienes en todo ese, desde 0 hasta infinito del otro ejemplo, era la misma área que de 0 hasta 9. Pero aquí la F es positiva desde 1 hasta infinito. Entonces, conforme ustedes se van moviendo hacia infinito, ustedes van acumulando más y más área, ¿verdad? F es estrictamente creciente. ¿Pero qué pasa? Pero F es acotada. ¿Están de acuerdo? Sí, por la asíntota, ¿no? Ajá. Entonces, esto implica que la integral desde 1 hasta infinito, que es, falta definir esto, pero intuitivamente, en el intervalo que va de 1 a infinito de la F, esto es un valor positivo, pero finito también. ¿Están de acuerdo? O sea, pese a que la figura delimitada por la gráfica de F y el eje es una figura no acotada, es un subconjunto no acotado del plano, porque el dominio es no acotado. Sin embargo, el área es finita. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto es el área? ¿Cuánto es el área? ¿Están de acuerdo que lo que hay que hacer es ver qué pasa con la integradora conforme la variable de la integradora tiende a infinito? O sea, es este límite.
el límite cuando x tiende a infinito de la integral de 1 a x de f. O lo que es lo mismo, es el límite cuando x tiende a infinito de la integradora. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Y cuánto da? 1. 1. ¿Cómo ven? Está chido. Chido, ¿no? Entonces, ahora podemos extender el concepto de integral definida a intervalos no acotados. Entonces, vamos a dar la definición. Vale. ¿Me pueden dictar la definición? ¿De integral indefinida? A ver, espérame, porque me dice Balam que se tiene que ir. Entonces necesito que alguien más me ayude a ser coanfitrión. ¿Quién? Mire yo, ¿Quién es yo? David, Alejandro. David. ¿Gracida? Alejandro. Ah, no te veo. Ah, ya te vi, David Alejandro. Sale. Ya. Gracias, Balam. Bueno, entonces definición. ¿Me pueden dictar la definición de la integral definida para este tipo de intervalos? Pues primero definimos la función, ¿no? ¿Si es una función? Ujú. ¿De dónde a dónde? Pues de los reales a los reales. ¿Su dominio no está No. acotado o sí? No, de los reales no. ¿De un intervalo ya no o sí? ¿De qué intervalo? Intervalo no acotado, ¿no? ¿De qué intervalo? Puede ser de... Puede ser un abierto A como B. Abierto no, cerrado, ¿no? mm, A y no es, no, pues A como B sería acotado, ¿no? ¿infinito entonces? A infinito, pues a ver, ¿qué tipo de dominio es el del ejemplo que acabamos de ver? Es 1 infinito cerrado. Exacto, bien, Pablo. ¿Están de acuerdo que es A infinito cerrado? AR. Tal que qué. ¿Qué necesitamos? Que sea integrable ¿En dónde? en su dominio. ¿Qué quiere decir que F sea integrable aquí? Eso no está definido. Ah, que para todo... En AB, Ujú, para todo B, mayor que A. ¿Estás de acuerdo? sí. Bien. Entonces, la integral de a infinito de f de t, bueno, sí, es igual a ¿qué? Al límite cuando x tiende a infinito de la integral de a x de f de t, que es el límite cuando x tiende a infinito de la integradora, ¿verdad? ¿Sale? Si esta cosa es un real, decimos que f es integrable
en el intervalo a infinito. ¿Está claro? Sale. Si el límite, cuando x tiende a infinito de la integradora es más o menos infinito, decimos que la integral en a infinito de f diverge a más o menos infinito respectivamente, ¿verdad? Ahora, ya tenemos un ejemplo, ahora vamos con otro ejemplo. Tomen f de x igual a seno de x con x de 0 a infinito. ¿Cómo ven? Entonces, la función f, pues ya la conocen, es periódica, ¿no? Fíjense, cada vez que ustedes integran de 0 a 2pi, la integral de 0 a 2pi de f, pues es 0. Y si integran de 0 a 4pi, pues también les da 0, ¿no? Y si integran de 0 a 2npi, también les da 0 con n natural, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Existe la integral impropia de 0 a infinito de seno de x? Yo creo que no. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la integral, por definición de 0 a infinito de seno de x, es el límite cuando x tiende a infinito de la integral de 0 a x de seno de t, ¿verdad? ¿Y esto aquí es igual? ¿Cuál es la primitiva del seno? El menos coseno. Entonces, menos coseno de t evaluado de 0 a x. Y esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de menos coseno evaluado en x menos el coseno evaluado en 0, o sea, más coseno de 0, que es 1. Pero ¿qué pasa? Como el coseno no tiene límite, cuando x tiende a infinito, este límite no existe, ¿verdad? No existe. Tampoco diverge a más y menos infinito. Simplemente el área desde 0 hasta infinito está oscilando. ¿Entre qué valores? Pues el coseno oscila entre valores entre menos 1 y 1. Por este menos sigue oscilando entre valores, va tomando valores entre menos 1 y 1. Más 1 está oscilando con valores entre 0 y 2, ¿no? ¿Están de acuerdo? El caso es que no existe el límite. ¿Está claro? Ujú. Siguiente ejemplo. F de t, una constante.
Entonces, ¿qué pasa con la integral? Ah, bueno, la t va en un intervalo a como infinito. Entonces, ¿qué pasa con la integral impropia? Ah, por cierto, esto se llama integral impropia. Ahorita lo agrego. Desde a hasta infinito de la f. Pues hay tres casos, ¿no? Les va a dar más infinito. ¿En qué caso? ¿En qué caso el área bajo la curva les da infinito? Positivo. Eso, cuando la C es positiva. Menos infinito cuando la C es negativa, ¿verdad? Y 0 si C vale 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Entonces ya tenemos me faltó esto ponerle en la definición, lo pongo aquí. La integral de a infinito de f es una integral impropia. ¿Sale? Así se les dice. Hay varios tipos de integrales impropias. Vamos a ir viéndolas. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si f de t es igual a 1 entre t cuadrada, pero ahora la t va desde menos infinito a 1? A menos 1, perdón. ¿Sale? Bueno, entonces. La función es, el menos 1 vale 1. ¿Sale? Y la gráfica viene algo así. Entonces, lo que queremos hacer es ver si esta área es finita. ¿De acuerdo? Pero por las propiedades geométricas de la integral desde menos infinito hasta menos 1 de la f, ¿cuánto nos tiene que dar? Es la integral de menos infinito a menos 1 de la 1 entre t cuadrado de t. Pero como esta es una función par, nos tiene que dar la misma integral que de 1 a infinito. ¿Están de acuerdo? Que era 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, pero ¿cómo vamos a definir esta integral impropia? Entonces, tenemos que dar otra definición, ¿no? A ver, la escribo en la hoja aparte y ahorita me regresas a escribir este ejemplo. Entonces, definición. Ahora, ¿para qué tipo de funciones va a estar definida esta integral impropia? Para aquellas que van desde menos infinito hasta Ajá. cerrado. De menos infinito a b, ¿no? ¿Sí? Tal que f es integrable ¿en dónde? En el intervalo AB, para ¿En todo B? A menor que B. Ajá, para todo a menor que b. ¿De acuerdo? No. Entonces, la integral de menos infinito a b de f de t de t, ¿a qué es igual? Podemos hacer el truco de invertir o sea, que sea de menos b hasta infinito y le ponemos un menos. Nada más que, o sea, hay que
A ver, primero, es un límite, ¿estás de acuerdo? Sí. Es un límite cuando ¿qué tiende a qué? Cuando X tiene a menos infinito, Cuando X tiende a menos infinito. ¿Y qué cosa es la X? pues está abajo. Abajo, ¿verdad? ¿Y arriba qué pongo? B. B. ¿De acuerdo? Y aquí voy a poner f de t, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, ¿qué signo pongo aquí? Porque tenemos que elegir la orientación de esta definición de manera que aquí te quede positivo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, de acuerdo a lo que estamos escribiendo, la integral de menos infinito menos 1 de la 1 entre t cuadrada de t, pues es el límite cuando x tiende a menos infinito de la integral de x a menos 1 de 1 entre t cuadrada de t, y esto es igual a, necesitamos una primitiva. ¿Quién es una primitiva de t a la menos 2? Ya la habíamos hecho en el otro ejemplo, ¿no? Ajá, menos T a la menos 1. Menos t a la menos, bueno, es el límite cuando x tiende a menos infinito, de menos t a la menos 1 evaluada de x a menos 1, ¿verdad? Y esto aquí es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de esto evaluado en menos 1, ¿y qué te queda? 1 menos esto evaluado en x. Me queda más 1 entre x. ¿Están de acuerdo? ¿Lo hice bien? Sí, está bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Le tengo que cambiar el signo o no? Pues también quedó, ¿no? Igual da 1. Ah, no es cierto. Sí, Sí, sí. ¿no? Sí, Este ¿no? límite es 1. Entonces no tengo que cambiarle aquí el signo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ¿por qué para lo otro sí le cambié el signo y para esto no? Porque en el otro se cambiaron los límites de integración. O sea, ¿qué era lo otro? A ver. Lo que pasa es que en el tema anterior, fíjate, en el tema anterior estamos calculando una integradora definida en todos los reales. Entonces tienes que elegir un punto base e integrar para el otro lado, ¿verdad? Pero si no cambias el signo aquí, te quedaba como función, te quedaba el área, te quedaba con signo al revés, ¿verdad? ¿Sí lo hicimos bien aquí? A ver, déjenme checar. ¿Lo hicimos bien aquí? Ajá, sí. Sí, porque si ustedes integran de x a 0, esto es un valor negativo, ¿verdad? Pero la primitiva aquí tiene que ser positiva para que al derivarla les quede correctamente. Aquí lo hicimos bien, ¿verdad? ¿Sale?
Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, lo que estamos nosotros haciendo aquí es, tú integras en un intervalo, fijas aquí la X, y tú te fijas el área de la función en este intervalo sin cambiarle el signo. No le quieres cambiar el signo. Y lo que tienes que hacer es ir viendo qué pasa con el área, pero ese es un real, conforme tú mueves, por ejemplo, tomas aquí X1 y luego tomas aquí X2. Entonces, conforme vas tomando X cada vez menores, cada vez más negativas, tú no quieres cambiarle el signo al área que estás midiendo aquí. Lo que quieres ver es cómo va cambiando el valor de esa área sin cambiar el signo conforme la variable se mueve a la izquierda. Y por eso aquí no alteras el signo, porque simplemente se está calculando el área conforme el extremo izquierdo del intervalo se va moviendo hacia la izquierda. ¿Se entendió? Oh, ok. Ujú. ¿Sale? Sale. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Está un poco raro, pero sí, todo bien. Aquí es confuso con la integradora, con cómo defines una integradora. A ver, lo voy a poner aquí la observación. Puede haber una confusión de esta definición con la definición de integradora para funciones definidas en R. ¿Sale? O en menos infinito, coma B. Por los signos. Pues ya nada más hay que tener cuidado. ¿Sale? Aquí está bien así. Entonces regreso a la otra definición para que se entienda por qué le cambiamos el signo. ¿Dónde está esa definición? Aquí. Entonces, en esta definición de integradora, cuando tenemos este tipo de dominio o en R, como tenemos que integrar desde X hasta B, donde la X es menor que B, y aquí la variable de la X. Nosotros cuando tomamos una función, su orientación queda definida de izquierda a derecha, es decir, por ejemplo, una función es creciente si conforme la X crece, la variable va creciendo, ¿verdad? Y así, o sea, hay una orientación. A la hora que nosotros tomamos aquí la integradora, si no le ponemos ese signo menos, en este ejemplo que tenemos aquí, está acá. No. Aquí. La integral de x a 0 de la identidad, pues nos queda menos 1/2 de x cuadrado. ¿Sale? Pero la derivada de esta función es menos x, no x. ¿De dónde sale ese menos? Pues de que estamos aquí la x para obtener, conforme ustedes están variando esta x, conforme crece de izquierda a derecha, aquí la variable de la f mayúscula no se está moviendo de izquierda a derecha, sino al revés hacia la izquierda, ¿verdad?
porque tienen que ir tomando valores para ir cubriendo el dominio de la función f mayúscula aquí. Esta x la tienen que mover hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. Por eso les queda volteada la orientación. Esa es la parte que genera confusión. El signo menos de la integradora para este tipo de funciones. ¿De acuerdo? ¿Sale? Pero esa parte que es confusa en la definición de la integradora, para este tipo de integral impropia no hay problema. ¿Ok? O sea, aquí no le tienes que cambiar el signo. Porque aquí lo que estás midiendo es la tendencia del área bajo la curva conforme el límite inferior de integración tiene infinito. Pero aquí no te interesa cambiar el valor de esa área. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una observación. La segunda es que la integral de menos infinito a b de una función es otro tipo de integral impropia. Y me faltó algo en la definición que lo pongo aquí como observación. Si la integral de menos infinito a b de f es un real, o sea, si el límite existe, decimos que f es integrable en el intervalo que va, en el intervalo no acotado que va de menos infinito a b. ¿Sale? Si la integral de menos infinito a b de f les da más o menos infinito, decimos que la integral de f en menos infinito a b diverge a más y menos infinito respectivamente. ¿Sale? Entonces vamos con ejemplos de este tipo de integral impropia. Ejemplo. Entonces ya hicimos uno. Otra vez, si C es un real y f de t es la constante para toda t en el intervalo menos infinito, b, entonces la integral impropia de menos infinito b de f, otra vez tenemos tres casos. ¿Qué casos tenemos? Pues es lo mismo que antes, ¿no? Nos da más infinito si la c es positiva, menos infinito si la c es negativa, y 0 si la c vale 0. ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora, bueno, uno y ahora el segundo de esta lista de ejemplos. Si f de t vale coseno de t, con t desde menos infinito a 0, ¿qué pasa con la integral impropia de menos infinito a 0 del coseno? Pues también no está definido. Tampoco existe, ¿verdad? No, no existe. No existe
Porque por la definición, esto es el límite cuando x tiende a menos infinito de la integral de x a 0 del coseno de t de t, que esto es igual al límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Cuál es la primitiva? Una primitiva de coseno. Seno. Seno. Entonces, esto es igual a seno de t evaluado de x a 0. Que esto es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de seno de 0 menos seno de x. Esto es 0, pero este límite no existe cuando x tiende a infinito. Este límite no existe. Tampoco es más ni menos infinito. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Sí, sale. Bien. Siguiente situación. ¿Qué pasa? Ya, aquí aparte. ¿Qué pasa con la integral de menos infinito a infinito de 1 entre 1 más x cuadrada? Entonces, ¿cómo es la gráfica de 1 entre 1 más x cuadrado? Pues en 0 vale 1, la función es par y la función hace algo así, ¿verdad? Tiene asíntota en el eje, ¿verdad? Horizontal. Es algo así. ¿Están de acuerdo? ¿Será que el área bajo la curva nos da un real? O sería... Aquí hay de dos. O se va a infinito o es acotada, ¿verdad? Sí. Porque como la función no tiene cambios de signo, no puede estar oscilando como esta. Cuando una función no tiene cambios de signo, la integral o va a ser más o menos infinita dependiendo del signo de la función, o existe, no hay de otra, ¿verdad? Cuando no hay cambios de signo. Cuando hay cambios de signo, la integral impropia puede diverger, sin irse ni a infinito ni a menos infinito, simplemente no existe y ya, ¿sale? Pero ¿qué pasa en este caso? Bueno, ¿están de acuerdo que es 2 veces esta integral impropia, la de 0 a infinito, por la simetría? ¿Están de acuerdo? Ah, sí, cierto, sí. Bien. Y de acuerdo a la definición, este es el límite cuando x tiende a infinito de una primitiva evaluada en x menos la primitiva evaluada en 0. ¿Cuál es la primitiva de 1 entre 1 más x cuadrada? ¿Se acuerdan? Arcotangente, ¿verdad? Entonces nos queda arcotangente de x menos arcotangente evaluada en 0. ¿Sale? Y esto es igual, ¿a dónde se va el arcotangente cuando x tiende a infinito? El arcotangente, a ver, el tangente es así, ¿no? La rama principal es esta. ¿De acuerdo? De manera que la inversa, esta es tangente de x. De donde sale la rama principal, donde aquí está pi medios y aquí está menos pi medios. Entonces la inversa nos queda algo así. ¿Están de acuerdo? Este es arcotangente. Y aquí la asíntota está en pi medios y aquí para la izquierda en menos pi medios. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de esto se va a pi medios. Esto es 0.
Entonces nos queda pi. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, sí hay funciones que su área bajo la curva en todos los reales es un valor finito. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. A ver. Pregunta. ¿Qué pasa con la integral de menos infinito a infinito de seno de x? ¿Da cero? ¿Por qué pregunto esto? Ah, pues porque el seno es impar, ¿no? Entonces, si ustedes se toman aquí un intervalo que va de menos a, la integral de menos a de seno de x, como es impar, esto da cero siempre. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cómo ven? Pues de menos infinito a infinito, quién sabe la verdad. No sé. No, ¿verdad? Entonces, no. Ahora, ¿por qué? Porque la integral, lo que pasa es que tenemos que definir formalmente qué cosa es la integral en todo R de una función. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que una integral en todo, de infinito a infinito, definición. Entonces, tomamos una función de R en R, tal que f es integrable. ¿En dónde? Pues en AB también. En AB, para todo A menor que B, A y B en los reales, ¿verdad? ¿Sale? Esto en particular significa que F es acotada, ¿verdad? No lo puse en las otras definiciones, pero aquí lo voy a hacer explícito. Por cómo definimos nosotros qué significa que una función sea integrable en AB, esto significa que F es acotada en AB para todo A y B, uno menor que el otro. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Esta es la primera. Tiene que ser la función acotada en intervalos cerrados y acotados, para poder usar la definición de integral definida. ¿Sale? Ahora. Entonces, la integral de menos infinito a infinito de f va a ser igual a justo lo que dice Gael. Va a ser la suma de dos límites, es decir, la suma de dos integrales impropias, de las dos que definimos anteriormente. Entonces va a ser igual a la integral impropia desde un punto el que quiera. Le voy a poner aquí C, de C a infinito de F, más la integral de menos infinito a C de F. Con C, C, un real fijo, obviamente. ¿Sale? Pero puede ser cualquiera. Nos tendría que dar el mismo valor sin importar qué valor de C elijamos. ¿De acuerdo? Para demostrar que esto no depende del valor de C, hay que usar el teorema del rompecabezas. Entonces voy a poner aquí.
Observación. Uno. Para demostrar que la integral de menos infinito a infinito de f no depende del valor c, hay que usar el teorema del rompecabezas. Sí lo ven, ¿verdad? ¿Sale? ¿Se entiende eso o no? ¿Se entiende la primera observación o no? Sí. Bien. Dos. Existe la integral impropia de menos infinito a infinito de f, sí, solo si existe ambas integrales impropias, de c a infinito, y existe la integral de menos infinito a c de f. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. ¿Cuándo va a diverger a infinito la integral impropia en todos los reales? Si una existe, si una de estas existe y la otra se va a infinito, la suma se va a ir a infinito, ¿verdad? Si una existe y la otra se va a menos infinito, la suma se va a ir a menos infinito. ¿Están de acuerdo? Sí. Si ambas se van a infinito, la suma se va a infinito. O sea, el área bajo la curva en todos los reales es infinito. Si ambas son menos infinito, esta va a ser menos infinito. Pero ¿qué pasa si una es infinito y la otra es menos infinito? Habrá que ver cuál crece más rápido. ¿Qué área crece más rápido? No, simplemente no va a existir. Y tampoco diverge a infinito ni a menos infinito. ¿Sale? ¿Por qué? Es una indeterminación, ¿no? Sí, o sea, Infinito y menos infinito. bueno, es que podrías, a ver, déjame pensar. Pues ese caso ya es más, como que dependen, más bien ahí depende, ¿no? Las respuestas dependen. Si una de las dos se va a infinito y la otra se va a menos infinito, ¿qué pasa con la suma? No, pues quién sabe, ¿no? Ahí va a depender. Pero el chiste es que la integral en todos los reales, pues no existe. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sale? Bueno. Antes de escribir esos casos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué iba a hacer antes de estos ejemplos, no? Ok, aquí voy a poner esto. Entonces, 3. Por la observación 2, no existe la integral impropia de menos infinito a infinito del coseno y tampoco existe la integral impropia de menos infinito a infinito del seno. ¿Sale? Ninguna de las dos existe. ¿Por qué? Porque no existe ninguna de las dos. ¿Sale? Ahora, 4. ¿Qué pasa con la integral impropia de menos infinito a infinito de la exponencial?
Es infinito, ¿no? Entonces, pues podemos agarrar y ver esto como la suma de la integral de menos infinito a 0 de la exponencial más la integral de 0 a infinito de la exponencial, ¿verdad? Y esto que es igual, la primera parte, ¿cuál es la primitiva de la exponencial? Pues la exponencial. Entonces es el límite cuando x tiende a menos infinito, aquí le tengo que poner t, de x a 0, más el límite cuando x tiende a infinito de la e de t de 0 a x. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Sale. Ujú. Esta que queda. Fíjense que esta integral impropia sí existe, desde menos infinito hasta 0. ¿Qué da? El límite, cuando x tiende a menos infinito, de e a la 0 menos e a la x, más el límite, cuando x tiende a infinito, de e a la x menos e a la 0. Este límite existe. Este es 1, pero esto tiende a 0, nos queda 1, pero esta se va a infinito. Entonces, la de abajo la curva en todos los reales es infinito, positivo, ¿verdad? O sea, esta integral impropia diverge a infinito. ¿De acuerdo? Ahora, la integral impropia de menos infinito a 0 de la exponencial nos dio 1. ¿Lo ven? Y la integral impropia de 0 a infinito de la exponencial nos dio infinito. De hecho, la integral impropia, existe la integral impropia de menos infinito a un valor b de la exponencial. ¿Y cuánto da? Chequen que esto da e a la b. ¿Sí está bien? Sí, porque el límite no que tenemos el infinito de la x de 0, siempre. Aquí en lugar de e a la 0 te queda e a la b menos e a la x, pero esto se va a 0 y te queda e a la b solito, ¿verdad? Y la integral impropia de a infinito de la exponencial, sin importar cuánto vale a, ¿qué nos da? Siempre nos va a dar infinito, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Ujú. Bien. Bueno. Déjenme ver la hora. Sí, ya, me tengo que... Luego vamos a hacer más ejemplos, vamos a hacer teoremas. Los teoremas van a ser criterios de comparación que te permiten saber que si existe la integral impropia de una función, entonces la otra también. O que si la integral impropia de una función se va a infinito o a menos infinito, entonces la integral impropia de la otra se va a infinito o a menos infinito. Esos criterios de comparación los vamos a ver el sábado. Antes de eso tengo que, para que con Donaldo van a ver, ahora sí, ya con estas herramientas que tenemos de cálculo 2, ya se va a poder demostrar formalmente varias de las propiedades de la función logaritmo y de la exponencial que con la herramienta de cálculo 1 no se podía o era muy difícil. ¿Sale? Entonces, para que puedan ver eso, necesito antes definir más integrales impropias. Hasta ahorita llevamos 3 tipos de integrales impropias. Hemos definido 3 tipos de integrales impropias.
cuando el dominio es de menos infinito a b, de a infinito, y en R, ¿verdad? En estos tres casos, f es integrable y acotada en intervalos cerrados y acotados contenidos en todos los intervalos cerrados y acotados contenidos en el dominio correspondiente. Voy a tachar esto porque estas letras A, B se confunden con estas. En intervalos cerrados y acotados contenidos en el dominio correspondiente. ¿Sale? Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa? Siguiente ejemplo. Tomen la función f de x igual a 1 entre raíz de x con x en el 0 abierto, 1 cerrado. Entonces, ¿cómo se ve la gráfica de la función? En 1 la función vale 1. Y como la función es positiva aquí y conforme x tiende a 0, esto diverge a infinito. Entonces esto se va así. ¿De acuerdo? Tiene asíntota en el eje vertical. Como ya vimos en los ejemplos anteriores, puede ocurrir que la gráfica de la función sea, o sea, que la función sea no acotada en su dominio. Perdón, no. En los ejemplos anteriores aquí, en estos tres casos de integral impropia, como el dominio es no acotado, la figura cuya área estamos calculando con integral impropia es una figura no acotada, es un conjunto en R2 no acotado. Eso tiene parecido aquí. La función ahora tiene un dominio acotado, pero como f es no acotada, la figura, el área bajo la curva, es nuevamente el área que está entre la gráfica de la función y su dominio, y delimitada, en este caso, por el eje vertical desde 0 hacia infinito y por este segmento aquí. Entonces la pregunta es si existe la integral de 0 a 1 de esta función. Es decir, ¿qué nos estamos preguntando? Si esta área es finita, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer ahora? Es utilizar la lógica de las tres integrales impropias anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, de hecho, de esta no, de estas, ¿no? Es esa misma lógica. De hecho, se parece más a esta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Definición. Sea f una función definida de un intervalo AB semiabierto por la izquierda a R. Tal que, ¿qué le vamos a pedir? ¿No acotada? Aquí lo importante no es tanto eso, sino que para poder calcular la integral en este intervalo, ¿qué necesitas? Siguiendo... ¿Que sea integrable? Que sea integrable, ¿en dónde? ¿En dónde? Pues en intervalo AP.
No, no has definido qué significa que f sea integrable en un intervalo de esta forma. ¿Te das cuenta? Es justo lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué significa que una función sea integrable en intervalos no cerrados? ¿Te das cuenta que estamos generalizando el concepto a otro tipo de dominios? Pero es justo lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, no me puedes definir lo que vas a definir usando la definición que no has definido, ¿verdad? Como el diccionario, ¿no? Correr. Acción y efecto de correr. Eso es trampa, ¿no? En matemáticas no. Podríamos poner que es integrable en un intervalo C, B Eso. con C menor A. Menor a no. No, perdón, mayor A y menor a B. Para toda C, para toda C entre A abierto y B, ¿verdad? Así. ¿Están de acuerdo? Ok. Esto quiere decir en particular que F es acotada es acotada en este intervalo C, B para toda C en el intervalo A, B. ¿Lo ven? Eso lo cumple nuestro ejemplo. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bien. Entonces, la integral impropia de A a B de f de t de t va a ser igual a ¿qué cosa? Es un límite, ¿no? Es un límite otra vez. O sea, todas las integrales impropias son límites de integrales, ¿verdad? El límite cuando x tiende a por la derecha, ¿verdad? ¿De qué? De la integral definida de x a b. De la integral de x a b de f de t de t. ¿Están de acuerdo? ¿Qué nos queda aquí entonces? ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 0 de la integral de x a 1 de 1 entre raíz de t de t? ¿Qué nos queda? Primitiva de t a la menos 1 medio. ¿Cuál es la integral impropia de t a la menos 1 medio? Dos veces raíz de t. No, le tienes que sumar 1, ¿no? Pero se divide entre un medio, ¿no? Entonces, t a la 1 medio por 1 medio, ¿no? No, por 2. Si derivas esta, te queda esto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué te queda aquí? Te queda el límite de esto evaluado en 1, pero esto evaluado en 1 te da 2, menos el límite, el límite de esto evaluado en x, cuando x tiende a 0, pero cuando x tiende a 0, esto tiende a 0, o sea, 2 menos 0, y esto da 2. ¿Están de acuerdo? Oh, sí. Y bueno, aquí en la gráfica, fíjense, esta área, aquí tienen un cuadrado unitario, ¿lo ven? Esta es 1. Como todo el área bajo la curva es 2 y este es 1, realmente toda esta parte, su integral es 1, ¿lo vieron?
¿Sale? Ok, sí. Entonces, aquí, esta área es 1. Entonces, esta otra área, por el teorema del rompecabezas, toda esta área también es 1. ¿Lo ven? Ujú. Está bonito, ¿no? Sí, que solamente valga uno, ¿no? Ujú. Y luego, pues así como podemos hacer intervalos integrales impropias, bueno, aquí las observaciones correspondientes a esta definición son las mismas que antes. Decimos que f es integrable aquí si existe este límite, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Pues lo voy a escribir. Sí, a ver, perdón. Si f va de AB a R, como la definición, y esta integral impropia. Fíjense que se escribe igual, pero es una integral impropia, ¿eh? Es un real. Decimos que f es integrable en AB. O bien que existe la integral impropia de f en AB. ¿Sale? Observación. Esta definición permite integrar funciones no acotadas. ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora, siguiente ejemplo. Igual tome la función f de x igual a... Ah, no, porque no puedo tomar x negativa. Vamos a poner 1 sobre raíz cúbica de x, pero ahora la x está de -1 cerrado a 0 abierto. Entonces, ¿cómo se ve la gráfica? En -1 vale -1. Ah, aquí la función es negativa, che. Va para abajo. Entonces, aquí la asíntota es el eje vertical, pero va para abajo. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa va a ser la integral impropia de -1 a 0 de f? Que es la integral impropia de -1 a 0 de 1 entre raíz cúbica de t. Va a ser igual a qué, según la moraleja. Ahorita escribimos la definición, pero antes de escribirla quiero ver si ya se entendió la lógica. ¿Me siguen? ¿Todavía están ahí? ¿Ya se durmieron? ¿O no se entiende? Ok, Pablo sí sigue aquí. Hay solo 20 conectados. ¿Qué está pasando? ¿Tenían examen o qué? ¿O ya están huyendo, verdad? ¿Da -3 medios? Pero, ¿qué límite? Tenemos que calcular un límite. ¿Estás de acuerdo? Ah, cierto, me faltó el límite. Perdón. Ok, entonces, ese límite,
cuando ¿qué tiende a qué? Ajá, cuando X tiende a 0 por la izquierda, ¿de qué cosa, Pablo? Bueno, de la integral, ¿de dónde hasta dónde? Ajá. ¿Con qué límites de integración? Eso, de menos 1 a X de la misma función. De t a la menos 1/3, ¿verdad? De t. Y esto es igual a una primitiva de esto evaluada de menos 1 a X. ¿Cuál es una primitiva de t a la menos 1/3? Le tengo que sumar un 1 al exponente. Nos queda t a la 2/3. Bueno, me faltó aquí límite. Cuando X tiende a 0 por la izquierda, de t a la 2/3 entre por 3/2, ¿verdad? Para que a la hora de derivar, este 2/3 por este 3/2 me quede 1, y al restarle 1 al exponente nos queda t a la menos 1/3. ¿Están de acuerdo? Y esto evaluado de menos 1 a X. Y esto es igual al límite cuando X tiende a 0 por la izquierda de esto evaluado en X, 3/2 de X a la 2/3 menos esto evaluado en menos 1. Pero ¿cuánto es menos 1 a la 2/3? 1. Es 1. 1, ¿verdad? Por 3/2, pues 3/2. ¿De acuerdo? Ahora, el límite cuando X tiende a 0 de esto, pues esto se va a 0 y nos queda menos 3/2. ¿Es lo que me habías dicho? Sí, ese reto, pero todavía no he evaluado el límite. Ok. ¿Cómo ven? Ahora fíjense, el área aquí, esta área de aquí es menos 1. Esta área es menos 1. Quiere decir que esta área de aquí, ¿cuánto es? Menos 1/2, ¿están de acuerdo? Está bonito, ¿no? Bueno, entonces ya podemos definir otro tipo de integral impropia. Y las podemos combinar de la manera en que hicimos con los 3 primeros ejemplos. Que la integral impropia en R era usar las otras 2 integrales impropias. Y con eso acabamos por hoy, que ya. Vamos bien. ¿Sale? Vale. Entonces, definición. Entonces, acuérdense que aquí, como son muchas definiciones las que vamos a ver, es difícil memorizarse todo eso. El chiste es entender la lógica de cada definición y de cada resultado, porque cuando veamos los criterios de comparación, imagínense, por cada integral impropia, hay varios criterios de comparación. Si se lo intentan memorizar, no, está muy difícil eso. Se tiene que entender la lógica para que puedan deducir cada definición y cada resultado. ¿Ok? Bueno, entonces vamos con la siguiente definición. Entonces, ahora tomamos una función definida de un intervalo AB abierto por la derecha. Tal que ¿qué?
F integrable. Ajá. F es integrable. ¿En dónde? Pues también en un punto que esté entre A y B, O sea, que en el, sea, en el perdón, de intervalo AC, ¿no? AC, para toda C, ay, otra vez, para toda C, ¿en dónde? Ajá, en el abierto AB. Esto quiere decir que F es acotada en AC para toda C en AB. ¿De acuerdo? Entonces, la integral impropia de F en AB es, la integral en AB de F es, bueno, ya saben, de F de T de T, pero es ¿qué cosa? Es otra vez un límite. El límite cuando ¿qué? Cuando X tiende a B por la izquierda, muy bien. De la integral, ¿de dónde a dónde? Ajá, de a X de F, ¿verdad? ¿Sale? Y las observaciones son las mismas. Si esta cosa es un real, decimos que F es integrable en AB o bien que existe la integral impropia de F en AB. ¿Sale? Bueno. Ahora. Ya, mando la foto y me va a dar tiempo de definir una más que es la que van a usar mañana con Ronaldo. ¿Qué pasa si F está definida en un intervalo de la forma A infinito, pero ahora abierto? ¿Me pueden dictar la definición de la integral impropia en este caso? Bueno, entonces, primero, sea F una función de un intervalo A infinito a R.
F integrable, ¿en dónde? En cualquier C, B. En B, C, cerrado. Para todo B menor que C y mayor que A, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la integral impropia de A infinito de F, ¿cómo se va a definir? Podríamos elegir un puntito, ¿no? Como la de menos infinito Ajá. a infinito. Exacto. Y que entonces nos quedan términos de dos integrales impropias, ¿verdad? Exacto. Sí. Que es la suma de dos integrales impropias que cada una es un límite. De ¿a dónde le pongo aquí? A D de F más la integral de D a infinito de F con D en A infinito fijo. ¿Verdad? Entonces aquí la observación es que esta integral impropia, existe esta integral impropia si solo si existen ambas integrales impropias. Existe esta y existe esta. ¿Sale? Observación 1. La 2. Sí. La integral impropia no depende del valor de elegido. Elegido. ¿Sale? Eso hay que demostrarlo. Para demostrarlo, hay que usar teorema del rompecabezas. ¿Sale? Bien. Todavía, bueno, ¿qué integrales impropias podemos definir todavía? Integrales impropias faltan. O sea, es un lío porque, digamos, de las básicas no muchas, ¿no? Ya las que faltan son combinaciones. Combinaciones de las básicas. ¿Cuáles son las básicas? Las básicas son de A infinito, de menos infinito a B, de A B y de A B. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles faltan? Faltan de la forma
menos infinito, b, de las que faltan. De las que faltan. Faltan estas, abierto a, b, ¿están de acuerdo? Y esta va a ser una combinación, ¿de cuál? Pues de esta con esta, ¿lo ven? Esta va a ser una combinación de esta con esta, ¿lo ven? ¿Sale? Déjenme, les mando foto y comento un par de cosas más y ya por ello está bien. Ok, ahora fíjense. Sea F definida del intervalo menos 1, 1 a R dada por F de X igual a 1 entre raíz del valor absoluto de X. Si X es diferente de 0, y pues le voy a poner 0 si X vale 0. Entonces, ¿cómo queda la gráfica de la función? La función es par, ¿verdad? F es par, ¿están de acuerdo? Entonces, pues la gráfica en 0 vale 0, y de aquí en 1 vale 1, y de aquí se va pegando hacia acá, y pues es par. Es que es simétrica aquí respecto al eje. Fíjense que F, ahora el dominio es otra vez un intervalo cerrado, pero ¿cuál es la diferencia? Es que F es par y es no acotada en un intervalo cerrado y acotado. Pero ¿cuánto vale la integral de menos 1 a 1? Existe, ¿verdad? Es 2 veces la integral de 0 a 1 de la F que ya habíamos calculado. ¿Cuánto era? Era 2, ¿verdad? ¿Sí? Es 2. Entonces el doble pues queda 4. ¿Están de acuerdo? O sea, ahora podemos extender el concepto de integral definida a funciones definidas en un intervalo cerrado que no sea acotada y es discontinua solo en un punto. ¿Lo ven? ¿Y cuál va a ser la definición formal de esta integral impropia? Pues la suma de dos integrales impropias. ¿Están de acuerdo? De menos 1 a 0 más la integral de 0 a 1. Ahora, el punto donde la separan ya no es cualquiera, es el punto en donde tiene la discontinuidad y donde la función pierde o sea, donde deja de ser localmente acotada. ¿De acuerdo? Pero fíjense que estas integrales impropias todavía nos falta definirlas porque es en un intervalo cerrado, pero es similar a este tipo de integrales impropias. ¿Dónde está esta hoja? Estas vuelven a ser integrales impropias y se parecen a estas de aquí. Solo que van a ser integrales impropias de funciones definidas en un intervalo cerrado
donde se cumplen las hipótesis de estas de aquí, es decir, que son integrables en todos los intervalos de la forma -1, algo, sin llegar hasta acá, o algo, 1, y etcétera. ¿Lo ven? Ambas son integrales impropias. ¿Lo ven? Bueno, ya no doy más detalles de esto porque ahorita ya se me acabó el tiempo. Bueno, entonces, lo que voy a hacer la siguiente clase el sábado. Bueno, a ver. Habíamos quedado que el sábado les daba el repaso del tema de derivada de cálculo 1. ¿Ok? Entonces el sábado voy a hacer eso. El lunes retomo lo de la integral impropia. ¿Y qué vamos a hacer el lunes? Voy a dar los criterios de comparación para las integrales impropias básicas, que son estas que puse aquí, estas 4. ¿Sale? Porque todas las otras ya son combinaciones del otro. Entonces, o sea, no sé si se dan cuenta que son muchísimas definiciones y muchísimos resultados. Ni siquiera vamos a ver todos. ¿Lo ven? Ya definí formalmente varias. De estas 4 básicas ya las definí formalmente. Ya usé en dos ejemplos estas para sacar las combinaciones de otras y de eso se entiende cómo deducir estas. Faltan más, pero no vamos a acabar con todo, ¿no? Nada más es dar un panorama de cómo se sacan todas. ¿Sale? Es como el semestre pasado con los límites, con criterios de comparación de límites, que fueron un montón también. Sí. ¿Sale? Entonces, observación importante. La integral impropia permite generalizar la definición de integral definida a funciones no acotadas o con diversos tipos de dominio. ¿Queda claro? O sea, ya el cuerpo central de la teoría de integración para funciones de RNR acaba con la unidad anterior, con lo del teorema fundamental. Ya, esta unidad 6 es una generalización, es generalizar lo que ya vimos usando esas herramientas y ya están viendo aquí cómo. Entonces, es generalizar y luego la otra parte es aplicar la herramienta a distintas cosas. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos el sábado para hacer el repaso del tema de derivada de cálculo 1. Si me da tiempo el mismo sábado, hago el repaso de lo de series, o sea, lo básico de series, que se va a usar para, o a ver, no, hago solo lo de derivada. Es que en la unidad 7 vamos a aplicar la integral a lo de serie de Taylor. Entonces, tengo que ver, de hecho en la unidad 7 la integral se usa para serie de Taylor y para convergencia de series en general. ¿Sale? Pero entonces el sábado solo hago el repaso del tema de derivada de cálculo 1 y lo de Taylor pues lo dejamos para después. ¿Sale? Okay. Bueno.
Que les vaya bien. Gracias. Hasta luego. Tener profe del segundo. Ese es profesor.